El tema 3 es un tema clásico, introductorio a la microeconomía. Y se titula Elementos básicos de la oferta y la demanda. Es el típico tema que podéis encontrar en absolutamente cualquier libro, sin excepción de ningún tipo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es, vamos a contar a qué nos vamos a referir y cuánto vamos a tener que extrapolar aquí. Cuidado. Vamos a hablar de los mercados perfectamente competitivos, que no son todos ni mucho menos. Después vamos a hablar de los elementos de los mercados, la demanda individual, la oferta individual, la demanda de mercado, la oferta de mercado, cómo se desplazan cada una de ellas y después vamos a hablar de la situación de equilibrio, que nos va a permitir analizar políticas, sucesos, etc. ¿Dónde podéis encontrar información para ampliar lo que voy a contar yo? O si queréis saber más. Obviamente ya os he dicho que con lo que contamos en clase es suficiente para sacar un 10. O más de un 10 porque hay cosas voluntarias. Ha habido gente alguna vez que ha sacado más de un 10. Bueno, pues está el libro de Acemoglu, en el capítulo 4, el libro de Banco, capítulo 2, el libro de Core, el capítulo 8, el libro de Goodwin y otros en el capítulo 3 y el libro de Mencken y Taylor en el capítulo 3. Pero si tomáis absolutamente cualquier libro, sin excepción, lo que vais a encontrar es muy parecido a lo que vamos a contar aquí. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero relevante es que lo que vamos a contar en un primer lugar en la asignatura se refiere a los mercados perfectamente competitivos. No todos los mercados son perfectamente competitivos, de hecho, muy pocos son perfectamente competitivos, pero el entender cómo funcionan los mercados perfectamente competitivos es un paso previo a entender cómo funcionan los que no son perfectamente competitivos. Vamos a ver en qué consiste que sean perfectamente competitivos. También pues, me vais a decir algún ejemplo de los que no lo son. Bueno, en primer lugar, una serie de conceptos previos. ¿Qué es el mercado? Bueno, el mercado es un conjunto de compradores y de vendedores de un bien o un servicio. Puede ser un lugar físico, el mercado de abastos, pero también puede ser un lugar virtual. Pues, por ejemplo, mercados financieros, pues, o cualquier otra cosa que no tiene un soporte físico. Después, importante, diferencia entre demandar y comprar. Demandar es cuánto estás dispuesto a comprar de un bien, estar dispuesto a comprar un bien a un precio determinado. Yo no tengo casa en propiedad, vivo de alquiler, pero tengo una demanda de casas. Si tú me dices un precio, yo te digo cuántas casas compro. Si tú vas aquí en Salamanca, preguntas allí, por ejemplo, estos que son pisos bastante normales, los que están ahí de negro, como el rentista charro, pues tiene un peculiar concepto de la vida y demás, pues te va a decir 240.000 euros. Entonces lo que ocurre es que por 240.000 euros mi demanda es cero. También tengo una demanda de ordenadores de Apple, pero al precio que están el precio de los ordenadores de Apple, pues prefiero otras alternativas. Sin embargo, sí que tengo otra demanda de otras cosas. Tengo demanda de cafés, tengo demanda eh, de libros electrónicos, tengo diferentes demandas. Pero no es lo mismo que yo demande que compre. Si el precio del libro electrónico en promedio es de 13 euros, yo compro pocos. Si el precio es más barato, yo compro muchos más. Si el precio del café es 1 euro, voy a demandar más cafés que si el precio del café son 4 euros. La demanda lo que me va a decir es, para cada precio, cuánto estoy dispuesto a comprar. Pero no significa que yo lo pueda comprar. Además, puede ocurrir que no haya oferta que lo satisfaga.
Y puede ocurrir que la demanda sea cero también, al precio que hay. Ofertar. Pues ofertar, al contrario, pues significa estar dispuesto a vender a un determinado precio. No significa que vengas algo, ni tampoco significa necesariamente que porque quieras vender algo lo puedes vender. Es posible que a un precio determinado la persona no esté dispuesta a vender nada. Por ejemplo, si los salarios son muy bajos, puede que haya gente que no está dispuesta a trabajar. Oferta cero. Al mismo tiempo, puede que exista una oferta a un determinado precio, pero que no pueda venderse. La oferta y la demanda existen de manera independiente a que las transacciones se llevan a cabo. Las transacciones que se llevarán a cabo van a depender de la interacción de las dos, de la oferta y de la demanda. Todos los que estamos aquí tenemos una demanda de coches Mercedes. Otra cosa es que compremos cero porque al precio de equilibrio de los coches Mercedes, nuestra demanda es de cero coches. Todos los que estamos aquí tenemos una demanda de cafés, unos más, otros menos, a un determinado precio. Las demandas pueden ser distintas. Puede que a un precio de 0,50 habría gente que consumiría 3 cafés al día, otras personas que consumirían uno. Puede que al subir el precio a €1, la persona que consumía 3 pase a consumir 2, o que la persona que consumía 2 pase a consumir 0, etc. Eso es pase a demandar 0, etc. Eso es independiente de que efectivamente lo pueda comprar o lo pueda o se lo vayan a vender. ¿De acuerdo? Bueno, los mercados de competencia perfecta tienen varias características. La primera característica es que hay una gran cantidad de compradores y de vendedores. ¿Cuántos? Bueno, pues cuántos es, imaginaos, infinito. Infinito o muchísimos. Muchísimos de tal manera que lo que haga uno no va a afectar a lo que pase con el precio de equilibrio. Cuando eres tú solo el que demanda o eres tú el que oferta, sí que puede tener influencia en lo que vaya a pasar en ese mercado. Aquí hay un número de compradores y de vendedores tan grandes que eso va a hacer que cada uno de ellos no pueda afectar al precio. Esa va a ser la idea. Por supuesto, un comprador, eso lo vamos a ver, va a poder decir, pues yo pago menos del precio de mercado. Pero lo que va a pasar en un mercado perfectamente competitivo es que como hay muchísimos compradores dispuestos a comprar al precio de equilibrio, simplemente lo que va a ocurrir es que se va a quedar sin bien. Normalmente la gente no lo hace. Yo tenía algún familiar que lo hacía y que pedía descuentos en tiendas donde no es habitual pedir descuentos. Pero imaginaos que vais a la cafetería de Derecho. No sé, debe hacer 4 años que no tomo un café en la cafetería de Derecho, de lo malo que es. ¿Cuánto vale un café en la cafetería de Derecho ahora? €1. Pues imaginaos que vas y te dices, ¿cuánto es? €1. Y tú dices, 0,80. ¿Qué creéis que va a ocurrir? No te lo va a vender. ¿Por qué? Porque hay otra serie de personas esperando o por allí que están dispuestas a pagar €1 por ese brebaje asqueroso que venden. Y tú solo no eres capaz de subir el precio. Otras veces también, que está eso en la cabeza eh, de Iones Belarras a veces y gente así, es el tema de subir el precio. En un mercado competitivo, el vendedor tampoco puede subir el precio. Tenemos la idea de que el vendedor puede subir el precio cuando quiere. Fiesta. ¿Habéis ido alguna vez a un mercadillo? Un mercadillo donde están vendiendo cosas parecidas. Donde hay puestos que venden cosas parecidas. ¿Cuál tiende a ser el precio entre todos ellos? Si es similar mierda, igual, ¿no? ¿Qué pasa si vas a uno y
Estás comprando, yo qué sé, cosas típicas que se compran en mercadillos de estos. Yo sé que no compro, pero bueno, Navidad, supongamos, gorros de estos de lana y tal, ¿no? De estos que hay parecidos, pues en todos sitios, con la hoja de María o lo que sea, ¿no? Y en todos los sitios valen 5 euros. Y llegas a una y te dice 7 euros. ¿Tú qué haces? ¿Lo compras? No, no lo compras. Y no lo compras porque hay otros 8 puestos iguales. Ni siquiera infinitos, hay 8. Pero si hubiera muchísimos más, ya sería imposible. Porque todavía si hay 8, se podrían poner de acuerdo los 8, que no es fácil. Pero si hay 80, pues ya es muchísimo más difícil. Entonces, eso es un mercado perfectamente competitivo, donde cada uno de los agentes individualmente no puede afectar al precio. Y después, el producto que se vende y se compra es homogéneo. Es decir, es el mismo producto. Tú no puedes distinguir el producto que vende un consumidor A del producto que vende un consumidor B. Perdón, el que vende un vendedor A y el que vende un vendedor B. Es el mismo, indistinguible. ¿Se os ocurre algún producto homogéneo? ¿Mm? Los tomates. Bueno, con matices. Los productos primarios se parecen mucho. Con matices. Hay todavía más homogéneo. De hecho, si vas al Leclerc, tienes tomates desde 0,90 hasta 6 euros el kilo. Bueno, sí, si te pones y dices, bueno, tomate bola o tomate ensalada, son muy parecidos. Y de hecho, los productos primarios son un ejemplo. Lo que pasa es que tendríamos, y ahora os voy a poner el ejemplo más claro, con el Mercamadrid, por ejemplo, tendríamos que acotar un tipo de producto. Hay un producto, por ejemplo, que es totalmente homogéneo y es la electricidad. Absolutamente homogéneo. Totalmente. Este ordenador aquí, ¿con qué electricidad está funcionando? Solar, eólica, nuclear. No, no podéis saberlo, es imposible de saber. De hecho, cuando salen estas películas, no, el ayuntamiento de no sé dónde funciona solo con. No, esos son arreglos y tal, donde lo que hace es compra una determinada cantidad de electricidad y la compra a una empresa que produce con renovables, pero es imposible de asegurar. Lo único que podríamos saber es por la noche, si tienes encendido el ordenador, que no está funcionando con energía solar. Eso seguro. Pero más allá de eso, complicado. De hecho, ni siquiera sabemos si es que viene de Francia, lo mismo. La electricidad es un producto homogéneo, pero no es un mercado perfectamente competitivo. Sobre todo por otra característica adicional que veremos posteriormente, y es que en los mercados perfectamente competitivos no hay barreras de entrada en el largo plazo. Y lo principal, por lo que la electricidad no es un mercado perfectamente competitivo, es porque hay barreras de entrada hay barreras de entrada. Quien quiera puede producir electricidad. Algunos tipos sí, pero no todos, claro. Ese es el problema. Tú puedes poner un huerto solar si tienes dinero, sí. Puedes poner un molino de viento, claro. ¿Mm? Sí, hace falta una inversión. Lo que pasa es que yo no lo tengo, pero desde luego, si te da rendimiento, en principio, si hay un rendimiento superior al tipo de interés, en principio no hay una barrera de entrada legal, una barrera de entrada natural. Eólica, bueno, pues supongo que prácticamente también, incluso es posible que puedas poner una central de ciclo combinado. Pero ¿qué pasa con la nuclear y con la hidroeléctrica? Tú puedes poner una central nuclear si quieres. No, no la puedes poner porque hay una moratoria nuclear que, bueno, pues políticamente está decidido que no se toman centrales nucleares. Hidroeléctrica, tú puedes hacer un embalse si tienes dinero. No, no puedes hacerlo porque ya están todos hechos. Donde se pueden hacer, ya están. Y de hecho, uno de los temas de la electricidad pues va por ahí. Que es que la nuclear y la hidroeléctrica, que son muy baratas de producir,
se pagan a el precio de equilibrio, y el precio de equilibrio te lo están marcando otras fuentes de energía que son mucho más caras. Los fósiles, el gas sobre todo, porque carbón casi no se produce, ¿no? Entonces, el mercado especial no sería un mercado perfectamente competitivo por el lado de la oferta. ¿Okay? Barreras de... Bueno, aquí os pongo varios ejemplos. Mercado de telefonía móvil. ¿Es un mercado perfectamente competitivo? Pues bueno, pensemos. Demandantes. ¿Hay muchos demandantes? Sí, muchísimos. Oferentes. ¿Cuántos oferentes hay? Hay ya bastantes, pero tampoco hay tantos. ¿Cuántos operadores de telefonía móvil hay? Claro, pues son parte de otras. Pasaba en Austria y en Austria habían tenido una guerra y yo pagaba por el móvil 10 euros al mes y por lo menos no tenía que ver determinadas mierdas de aquí, ¿no? Como podías tener solo en tu casa cosas exóticas en España, como, hola, quiero poner internet. No, pues tiene que poner el teléfono fijo. ¿Cómo que tengo que poner el teléfono fijo? No necesito para nada el teléfono fijo. Ni tecnológicamente se necesita tener el teléfono fijo para poner eso, ni me da la puta gana tener teléfono fijo. Y una de las veces me dijeron, pues es lo que le van a ofrecer. Le digo, bueno, pues no es legal. Es como si te digo, pides un café y te dicen, no, pues tienes que llevarte esta bolsa de patatas fritas. Es que no tiene nada que ver. Entonces, no. Y bueno, como dice el compañero, pues muchas son propiedad de otros. Es lo que pasa y allí también pasaba eso. Por lo que se habían entrado en una guerra de precios. Estaba Telecom, la alemana, y después había como filiales de Telecom, historias por el estilo. Entonces, bueno, pues aquí pasa lo mismo. Pero no hay competencia perfecta porque, bueno, hay un número limitado de operadores. De hecho, observamos con Internet y con algunas cosas que cuando suben unas tarifas suben las otras, etc. Tienen cierta capacidad para modificar precios. Ahora tienen menos a lo mejor que hace 10 años porque es más fácil cambiar. Porque hay una ley que les obliga a que te den la portabilidad. Mercado de patatas. Pues el mercado de patatas a lo mejor sí que se parece mucho más. ¿Por qué? Hay un gran número de oferentes, productores de patatas, hay muchísimos productores de patatas y un gran número de demandantes. Entonces, dentro de una misma variedad de patatas, que por lo menos debe haber 4 o así en los supermercados de Salamanca, pues los demandantes o los oferentes no tienen capacidad para fijar el precio. Ninguna. De hecho, es bastante curioso, si vais a algunos supermercados, te encuentras, por ejemplo, con que el precio del... Vamos, curioso, yo no me había fijado tanto, pero el precio del pollo coincidía hasta en los céntimos en distintos supermercados. O el precio de cosas así. Bueno, es bastante difícil, no es fácil encontrar mercados de competencia perfecta, pero sí hay algunos que se aproximan más a los mercados de competencia perfecta y la teoría económica nos da buenas herramientas para analizar. Y tenemos que entender primero cómo funcionan los mercados de competencia perfecta para poder analizar los otros. Bueno, estos son algunos ejemplos de cómo la tecnología te puede ayudar a que exista competencia perfecta. Esto es precio de libros en portales electrónicos, que todavía es distinto. El mismo libro vale distinto en portales electrónicos. Pero este gráfico, esto es de 2017, seguramente si vamos ahora, en Amazon podemos encontrar muchas menos diferencias. O buscando cualquier producto con algún metabuscador. Por ejemplo, de libros, hay uno que se llama Iberlibro en español o AB Books en inglés, que lo que hace es te busca en un montón de sitios y en un montón de librerías. Si es un libro que está bien surtido, pues entonces vas a encontrar que los precios están comprimidos en un rango muy pequeño, porque hay prácticamente muchos oferentes. Sin embargo, si lo que ves es que hay pocos oferentes, yo compré un libro ahí, lo compré barato, de 1930 de Joan Robinson, que es un economista que estaba en Cambridge, casi me da, no sé qué abrirlo porque parece que se va a romper cada vez que lo abro, el libro.
joder, y es un libro, lo compré por 20 euros, ¿no? Entonces, y esto, pues, esto es de Montevideo, donde el gobierno de Uruguay, para tratar de que fomentar la competencia, lo que hizo era una especie de app de precios georreferenciada, donde tú, por ejemplo, buscabas lata de tomate y te decía cuánto valía la lata de tomate en los supermercados que estaban por ahí. Entonces, es simplemente para que veáis cómo la tecnología puede facilitar la competencia, porque lo que te hace es te da información. Te da información sobre los precios de los otros. Entonces, si te van a cobrar mucho más por un producto teniendo otro sitio al lado porque sabes el precio, pues, pues es mucho, pues se va a acercar mucho más a la competencia. Este sí que es un mercado de competencia perfecta típica y es lo que más se acerca a un mercado de competencia perfecta típica. Y es típico mercado gigante de productos primarios. Está ahí el vínculo con el cual incluso podéis entrar, es Mercamadrid. Mercamadrid sobre todo funciona por la noche y es donde van a comprar los comerciantes minoristas, van a comprar a los productores. Eso es lo que pasa en Mercamadrid. Y van muchísimos productores y muchísimos compradores que son los comerciantes minoristas. Yo no sé si puede ir uno también individualmente, no estoy seguro. Pero bueno, y si entráis en la página de Mercamadrid, pues tú puedes seleccionar el producto. Entonces, por ejemplo, si seleccionas tomates, pues te saldrán 25 tipos de tomates. Pues claro, aquí se vende de todo y venderán tomates de los que usa David Muñoz para las recetas y cosas por el estilo, que vale 20 euros cada tomate o alguna cosa así, ¿no? Pero bueno, si os fijáis y que tomáis un producto pues, relativamente frecuente y tal, pues, por ejemplo, patata, como veis, no vale con poner patata, tienes que buscar y hay muchos tipos de patatas y yo elegí patata nueva y miras en una fecha los precios a los que se ha vendido. Yo no sé esto por qué se ve tan sumamente mal, pero os lo cuento. Pues bueno, lo que te dice es que la patata a lo largo de ese día se vendió precio máximo 0,33, precio mínimo 0,30, precio más frecuente 0,32. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa básicamente es que se vendió a un precio único la patata, de alrededor de 0,30 euros. Nadie podía venderlo por encima de ese precio, nadie podía comprarlo por debajo de ese precio, simplemente porque es un mercado tan grande que si tú vas a comprar patatas para vender en la pequeña tienda o para el restaurante o para lo que sea y alguien te pide 0,35 por las patatas, pues simplemente no se las compras. No se las compras porque vas al puesto de al lado que te las vende a 0,32. Y al revés, si tú a un tipo le quieres pagar menos, el comprador le quiere pagar menos, simplemente, como están todos los restaurantes de Madrid y todos los pequeños establecimientos de Madrid que van a comprar patatas, pues simplemente te da igual no vendérselas a ese tipo porque se las vendes a otro. Entonces, ninguno individualmente puede modificar el precio. ¿Por qué? Bueno, el comprador son muy pocas patatas las que compra en relación a todo lo que se vende en Mercamadrid en un día. Yo creo que vendrá lo que se vende de cantidad. Sí, se vendieron ese día 176.436 kilos de patatas. Es que, va a un supermercado, compra, no sé, 20 kilos de patatas. ¿Qué es eso? No es nada en relación a lo que se vende ahí. Entonces, ninguno puede modificar el precio, ni oferente ni demandante. Y es un producto homogéneo. La patata nueva, pues, la patata, que es una variedad de patata, la patata nueva es difícil distinguir una de otra, prácticamente imposible. ¿Se entiende? El ejemplo más claro de mercados perfectamente competitivos pues son los mercados de productos primarios. ¿Todo el mundo lo sigue? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a explicar la demanda. Primero vamos a ver la demanda individual y después la demanda de mercado. Vamos a ver cuál es la intuición que hay detrás de la demanda. Bueno,
En primer lugar, ¿cómo definimos la función de demanda? Bueno, la función de demanda es la máxima cantidad que está dispuesto a comprar el consumidor de un bien o un servicio para cada precio. La idea es, tú le das el precio al consumidor, al comprador, y él te dice cuánto estaría dispuesto a comprar como máximo. ¿Sí? Lo que se llama ley de la demanda es que al aumentar el precio de un bien, lo que desea comprar cada consumidor va a ser menor. Ojo, esto no es una explicación de por qué la demanda disminuye con el precio. La ley de la demanda lo que significa es que la demanda disminuye con el precio. Ahora vamos a ver por qué la demanda disminuye con el precio. Bueno, esto sería un ejemplo de función de demanda. Aquí hay un consumidor y le dicen el precio es 10. Entonces dice, bueno, pues yo como máximo estoy dispuesto a comprar 0. El precio es 8, pues estoy dispuesto a comprar 1. El precio es 6, estoy dispuesto a comprar 2. El precio es 2, 4. Si el precio es 0, pues bueno, 5. Entonces, se cumple lo que se llama ley de la demanda, porque a medida que el precio sube, la cantidad demandada disminuye. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que al incrementarse el precio disminuye la cantidad demandada? Bueno, básicamente esto ocurre porque el bienestar del consumidor se incrementa cada vez menos con cada unidad consumida. Dicho de otra manera, una unidad adicional del bien produce cada vez menos bienestar. Una unidad adicional del bien produce menos bienestar que la anterior. Esto tiene que ver con las preferencias de las personas. Y bueno, los economistas usan funciones matemáticas para esto, y aquí pues para los propósitos del curso pues no son necesarios. En consecuencia, ¿qué es lo que ocurre si cada bien produce un incremento del bienestar cada vez menor? Bueno, pues entonces el consumidor por cada unidad adicional estará dispuesto a pagar cada vez menos. Estará más dispuesto a pagar por la primera unidad que por la segunda, que por la tercera, que por la cuarta o que por la última que esté consumiendo. ¿Se entiende la idea? Podemos ver un ejemplo. Imaginemos un tipo que llega sediento al desierto, que está sediento y está por el desierto. Y bueno, pues está muriéndose de sed. Y bueno, pues por el primer vaso de agua, el tipo, como incrementaría muchísimo su bienestar, está dispuesto a pagar hasta 1.000 euros. El segundo vaso de agua va a incrementar su bienestar, pero obviamente ya menos que el primero, porque ha bebido algo de agua. Entonces estaría dispuesto a pagar 700 euros. Por el tercer vaso de agua, que también incrementa su bienestar, solo está dispuesto a pagar 500 euros, porque el incremento de bienestar es más pequeño. El cuarto vaso de agua, pues todavía menos. Y en el vaso de agua número 1000, posiblemente ya no le reporta ningún beneficio, y entonces está dispuesto a pagar 0 euros. ¿Suena coherente esto? No es así con todos los productos. Muy bien. ¿Qué productos se te ocurren que podrían no ser así? Productos adictivos. Sobre todo productos adictivos. Porque la necesidad de consumir la siguiente unidad es más grande por los temas de adicción. Entonces, es lo que os comentaba con el tema de los supuestos. Esto es un supuesto que hacemos muchas veces. El supuesto puede ser razonable y a lo mejor hay gente que se adicta a cosas que normalmente la gente no es adicta. Supongamos, adicto a comprar coches o adicto, tampoco es tan infrecuente, pero algún tipo de vigorexia, ¿no? Y tal, que es ejercicio físico. Entonces, bueno, pues probablemente si queremos analizar cómo funciona el mercado de gimnasios en Salamanca o el mercado de coches, podemos asumir esto de aquí, demanda decreciente en función del precio, porque no es algo muy relevante. Sin embargo, si lo que queremos analizar es el mercado de cocaína, este supuesto, cuidado, porque aquellos que hayan desarrollado una adicción, pues
pues puede ser problemático. De hecho, hay estudios que tratan de tener en cuenta esta serie de cosas y que lo que te dicen es que políticas represivas en algunos casos pueden no ser las mejores. ¿Por qué? Bueno, pues porque el tipo, una vez que ya es un adicto, está dispuesto a, ya le da igual el precio, le da igual incluso que le pongas impuestos, el tipo está dispuesto a delinquir si es necesario para acceder al bien. Entonces, pues es el fundamento de cosas como las narcosalas. Las narcosalas pues, son lugares para que la gente pueda ir a drogarse y dices, bueno, se droga, pero por lo menos lo hace con una jeringuilla limpia y, lo hace, y no deja la jeringuilla en el parque, no sé qué, no sé cuál. O en países que incluso prescriben para personas que tienen mucha adicción, pues en Suiza y demás, heroína y demás que tienen que comprar en las farmacias. ¿Por ahí había una duda? Todavía no los hemos visto, pero no sé qué quieres decir. Pero Ceteris, manteniendo el otras cosas constantes, lo que puede ocurrir es que tú tengas una demanda inelástica, que es distinto, durante un tramo determinado, que es que el precio no influye mucho en la demanda. Eso es una cosa distinta, eso es que la demanda es vertical, que lo vamos a ver, pero de luego no sería totalmente, sería solo durante un tiempo totalmente inelástico. Pues posiblemente si el precio de las cuerdas de guitarra se multiplica por 10, es probable que la demanda de cuerdas de guitarra caiga y la de guitarras también. Se te rompe la guitarra y dices, bueno, me voy a dedicar a otra cosa. Suele ser esto, este mecanismo por el cual a mayor cantidad, menos satisfacción, es un mecanismo pues, de tipo psicológico, neurológico y demás. O sea, de hecho, estos estudios que os comentaba de sustancias adictivas y no sé qué, pues es de algunos economistas con gente que hace cosas de neurología o que hace cosas con gente de medicina y demás. O sea, digamos que hay una base fisiológica para que este tipo de cosas sean así. Sí, claro. ¿Por ahí alguien quería preguntar otra cosa? Claro, pero pero en el tabaco también pasa. Bueno, bueno, el tabaco tiene también un componente adictivo, pero el tema en un bien que tenga una demanda muy inelástica, vamos a ponernos la leche o incluso ponte la electricidad que tiene una demanda muy inelástica o la gasolina, porque el tabaco tiene una demanda muy inelástica, pero por la adicción. Que claro, si tú a un fumador le quitas un cigarro cuando tiene mucha necesidad de fumar, pues se vuelve loco, ¿no? Pero si piensas pues, en una cosa y tal, como la electricidad, por ejemplo, la electricidad sí ocurre esto que estamos viendo. ¿Por qué? Tú podrías reducir los usos de electricidad y reducirías los usos de aquello que te genera menos bienestar. Dicho de otra manera, cuando tú consumes electricidad, las últimas de unidades de electricidad son las unidades que menos satisfacción te están produciendo. Lo que pasa es que tu demanda de electricidad es bastante inelástica, no totalmente inelástica, pero bastante inelástica. Totalmente no. Yo mismo, pues en un momento dado puse bombillas LED. Después las bombillas LED me las llevaré para joder a la casera y pondré las mierdas que tenía puestas y si no las puedo poner donde me vaya, las regalaré o tal, menos dejárselas a ella, haré cualquier cosa. Pero incluso puse bombillas LED. ¿Alguna otra cosa?
Claro, los productos inelásticos lo que pasa es que la demanda reacciona poco, sería que el bienestar cambia poco por cada unidad adicional. Bueno, entonces de esta forma, si el tipo cuando va por el desierto se encuentra un puesto y le dice, bueno, pues por un vaso de agua te cobro 1.000 euros. Entonces dice, bueno, pues si me cobras 1.000 euros, dame un vaso solo. Si le dicen, te cobro 700 euros, entonces está dispuesto a consumir 2 vasos, porque por el primero estaría dispuesto a pagar 1.000 euros y por el segundo está dispuesto a pagar 700, luego quiere 2. Si le dicen que el precio es de 500 euros, su demanda, lo que estaría dispuesto como máximo a comprar ese precio son 3. Primero, el segundo y el tercero. Y así sucesivamente. Entonces, la razón por la cual la demanda es decreciente con el precio, es decir, que al subir el precio baja la demanda, la ley de la demanda, es porque el incremento del bienestar que produce cada unidad adicional es cada vez más pequeño, es decreciente. Entonces, la cantidad demandada depende negativamente del bien. ¿Todo el mundo lo sigue esto? ¿Sí? Bueno, ¿cómo representamos gráficamente la curva de demanda? Bueno, aunque la demanda es la cantidad máxima que demanda para cada precio, lo que solemos representar es lo que se llama función inversa de demanda. ¿Por qué? Pues porque representamos el precio en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal. Y nosotros estamos acostumbrados toda la vida, cuando representamos funciones matemáticas, a que la variable independiente la representamos aquí, la x, y la f de x igual a f de x la representamos aquí. Y esto es la demanda que depende del precio. Y bueno, lo representamos al revés, o sea, estamos representando la función inversa de demanda. Es muy fácil de representar. Si tenemos un caso como el anterior, pues te dan el precio y te dan la cantidad, y simplemente tienes que representar gráficamente los puntos y eso te va a dar la función de demanda. El primer punto es cuando el precio es 10 demanda 0, cuando el precio es 8 demanda 1, cuando el precio es 6 demanda 2, cuando el precio es 4, 3, cuando el precio es 2, 4 y cuando el precio es 0, 5. Entonces, eso te determina la curva de demanda. Bueno, importante. Vamos a ver qué significa desplazamientos a lo largo de la curva de demanda. Esto siempre hay alguna confusión con desplazamientos de la curva y desplazamientos a lo largo de la curva. Bueno, cuando cambia el precio, tú como lo que tienes dibujado es la relación entre el precio y la cantidad, cuando cambia el precio, cambia la cantidad. Entonces te vas a desplazar a lo largo de la curva. Si tienes que el precio es 8, cantidad 1, y pasas a tener que el precio es 6 y demandas 2, entonces pasas de este punto a este punto, pero sigue sobre la misma curva. ¿Sí? Al revés, cuando el precio es 2 y la cantidad es 4 y sube a 4, entonces la cantidad es 3, lo que pasas a tener, lo que ocurre es que estás cambiando el punto. Pasas de aquí a aquí. Hay un desplazamiento a lo largo de la curva. Voy a poner un símil porque siempre hay. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Lo ha visto alguien alguna vez? ¿Qué es eso? ¿Una ecuación de qué?
Es una circunferencia eso. Es una red. En vez de ponerle números, le he puesto A y le he puesto B. Entonces, podría ser eso. Solo que en vez de f de x tendría una p, y en vez de x tendría q. O los cambiáis, como queráis. Entonces, desplazarse a lo largo de la función sería que está cambiando la x. Me muevo a lo largo. ¿Sí? Si el precio es 8, estoy aquí. Si el precio es 2, estoy aquí. Pero estoy en la misma función representada gráficamente. Supongamos que esto es así. Es sobre todo para que entendáis el siguiente elemento, que va a ser, antes de explicar eso, desplazamiento de la propia curva. ¿Qué pasa si cambian en esa ecuación otras cosas que no son la x? ¿Qué pasa, por ejemplo, si cambia la b? ¿Es la misma recta o es otra recta? Es otra recta, ¿no? Todo el mundo puede probar que es distinto. ¿Esta recta sería la misma recta si las dibujáis? No. Luego, si cambio otra cosa que no es la x, si cambio otra cosa que no es el precio, que son otras cosas que pueden afectar a la demanda de un bien, lo que ocurre es que en el gráfico en el cual estoy representando el precio del bien frente a la demanda del bien, eso va a cambiar y lo voy a tener que representar de otra manera. Si cambian otras cosas que no son el precio, lo que va a ocurrir es que la recta se va a mover. ¿Todo el mundo entiende esto intuitivamente? ¿Alguien no me sigue y quiere que repita algo? Estoy aquí para eso. Porque es que el tema es que muchas veces confundí, o sea, muchas veces no queda claro lo que es desplazamiento a lo largo de la curva de demanda o desplazamiento de la demanda. La curva de demanda, la representación es el precio del bien frente a la cantidad del bien. Si cambia el precio del bien, me muevo a lo largo de la curva porque es lo que tengo representado. Si cambia otra cosa que no es el precio del bien, entonces ya me cambia la representación, es otra curva distinta, se está desplazando la curva inicial. Alguien, por ejemplo, por ahí comentaba con la guitarra y las cuerdas de guitarra. Imaginemos que analizamos el mercado de las cuerdas de guitarra. Si cambia el precio de las cuerdas de guitarra, cambia la demanda. Como dice él, probablemente no mucho. Porque si tienes guitarra, si cambia el precio, si cambia, probablemente si pasa algo con las guitarras, eso también le va a afectar a la demanda de cuerdas de guitarra. Imaginemos que las guitarras se hacen, por lo que sea, carísimas. ¿Afectará eso la demanda de cuerdas de guitarra? Sí, comprarán menos. Pero cambia eso ahí. Lo que estaría cambiando ya no es el precio de las cuerdas de guitarra, sino que lo que cambiaría sería la B o la A. Pero es otra cosa y es otra curva distinta. ¿Se entiende la lógica? Ahora lo que vamos a ver es esas otras cosas distintas al precio. El precio y la cantidad tienen una relación, la cantidad demandada tiene una relación negativa. A mayor precio, menor la cantidad. Porque el incremento marginal del bienestar con una unidad adicional, el incremento marginal del bienestar es decreciente. Una unidad adicional cada vez incrementa menos el bienestar del comprador. Bueno, entonces vamos a ver estos otros elementos que nos van a ayudar aquí para ver otras cosas. Bueno, en primer lugar está el tema de la distinción entre bienes normales y bienes inferiores. Una distinción bastante sencilla. Los bienes normales son aquellos cuya demanda aumenta al incrementarse la renta. Por eso se llaman normales, porque es lo habitual. Por ejemplo,
los automóviles. Hay también bienes inferiores. Los bienes inferiores suelen ser bienes de baja calidad en los cuales al incrementarse la renta disminuye la demanda. Normalmente porque la gente trata de comprar otros bienes, de sustituirlos por otros bienes de mayor calidad. Pues a veces se solía decir que las patatas, y bueno, pues más o menos parece que ocurre, pescado congelado, ropa de segunda mano, coches de segunda mano, por ejemplo, etc. Si sube tu renta, es posible que compres menos de él. Aquí siempre podemos entrar en una discusión de si algo es un bien normal o es un bien inferior. Y esa discusión no la vamos a zanjar nosotros, si no nos convertimos en cuñados o todólogos y demás, ¿no? Porque la respuesta es, pues no lo sé, es lo que ocurre en la realidad. Y de hecho, en un contexto, un bien puede ser inferior y en otro contexto, un bien o para otra persona puede no ser. Lo único que podemos saber es con un estudio, saber si en el ámbito en el que nos movemos el bien es inferior o no. Por ejemplo, es posible que haya mercados para los cuales geográficos los coches de segunda mano no sean un bien inferior en una gran parte de la población. Por ejemplo, en Perú, casi todos los coches, muchos coches son de segunda mano japoneses. Entonces, por lo que parece, si la renta de alguien aumenta, no se compra un coche. Probablemente lo que ocurre es que pasa de no tener coche a comprarse coche de segunda mano. Entonces, depende en ocasiones de cuál sea el contexto. Tendríamos que ver el estudio, o sea, el estudio exactamente. Hay bienes que sí que a priori podemos pensar que deberían ser inferiores, pues ropa usada o pescado congelado. Siguiente, bienes sustitutivos frente a bienes complementarios. ¿Qué son bienes sustitutivos? Bueno, pues se definen como bienes en los cuales si se incrementa el precio de uno, disminuye la demanda del otro. Suelen ser bienes que cubren una misma necesidad. Por ejemplo, azúcar de remolacha y azúcar moreno. Si sube el precio del azúcar de remolacha, compro más azúcar moreno. Ojo, porque muchas veces los confundimos. Que sean sustitutivos no significa que sean sustitutivos perfectos. Igual que especializarse no significa que me especialice totalmente. Lo único que significa es que al incrementarse el precio del uno, aumenta la demanda de él. Puede haber bienes que sean muy sustitutivos y bienes que no sean tan sustitutivos. Más mantequilla y margarina son sustitutivos. Si sube el precio de la mantequilla, probablemente aumenta la demanda de margarina, pero no son sustitutivos perfectos. Es distinto. Viajar en metro y viajar en autobús. Si sube el precio del uno, aumenta la demanda del otro. Ir en coche particular y tomar el transporte público, pues también son servicios sustitutivos. Hay algunos más que otros. Por ejemplo, tienen un grado de sustitución muy alto el ir en avión de Barcelona a Madrid con el tren de Barcelona a Madrid. El tren es una línea rápida, es una línea que funciona bien, es rápida y sales en el centro de Barcelona y en el centro de Madrid, con lo cual, aunque el trayecto es más largo, el tiempo que pasas en el viaje en sí, como te ahorras todos los desplazamientos al aeropuerto, embarques y demás, pues tal. Y hay en otros pues que es mucho menos sustitutivo una cosa de la otra. Por ejemplo, ir a Sevilla en el Alsa y ir con tu coche. Ir a Sevilla en el Alsa es una experiencia de esas cercana a la muerte. Son 7 horas o una cosa por el estilo. Se tarda 4 a Sevilla. Bueno, otro tipo de bienes son bienes complementarios. Bienes complementarios van a ser aquellos que se consumen de forma conjunta. Los otros, misma necesidad, esto es forma conjunta. Al incrementarse el precio de uno, como los consumes los dos juntos, disminuye la demanda del otro. Como decía el compañero, si sube el precio de las cuerdas de guitarra, baja la demanda de guitarra.
son bienes complementarios. ¿Sí? Puede haber más complementariedad, más. Por ejemplo, un caso extremo de complementariedad es zapatos del pie izquierdo y zapatos del pie derecho. Salvo personas que les falte una pierna, pues normalmente compras el mismo número de zapatos de un pie que de otro. Son complementarios perfectos. Coche y gasolina. Si sube mucho la gasolina, disminuye la demanda de coches. De nuevo, vamos a poder tener discusiones acerca de si los bienes son complementarios o son sustitutivos. Y de nuevo, la respuesta tiene que ser empírica. No vamos a poder determinarlo discutiendo la mayor parte de los casos. Tendríamos que ver si son sustitutivos o son complementarios, mirando la relación exacta que existe entre subidas en el precio de un bien y modificaciones en la demanda del otro. Idealmente, pues en algún entorno que fuera casi como un experimento. Esa sería la idea para saber si los bienes son complementarios o sustitutivos. ¿Todo el mundo sigue hasta aquí? Bueno, la demanda de mercado. Lo que hemos visto hasta ahora se aplica a razonamientos de un consumidor individual. ¿Podemos llevar eso de forma agregada a lo que pasa en el mercado? Pues sí, sí podemos llevar. Por lo siguiente. Bueno, la demanda de mercado simplemente la obtenemos sumando horizontalmente las curvas de demanda individuales. ¿Qué significa sumando horizontalmente? Bueno, pues sumando horizontalmente, lo que va a querer decir, y se va a entender mejor con un ejemplo, es, tengo las dos curvas de demanda del consumidor 1 y del consumidor 2 representadas aquí. Entonces, para cada precio, es evidente que la demanda total va a ser simplemente la suma de la demanda de 1 más la demanda de 2. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con la primera fila. A un precio de €1, ¿cuántos cafés estarías dispuesto a demandar? 0. ¿Tú? 2. 8 cafés. Luego tenemos las demandas individuales al precio de 1 para cada uno de vosotros. La demanda de la primera fila es al precio de 1, 8 cafés. He sumado horizontalmente, porque para cada precio he sumado las cantidades. ¿Sí? Eso lo hago para el precio A, para el precio B, lo hago para todos los precios y simplemente al final tengo la demanda de mercado. Entonces, todos los razonamientos que he hecho antes se van a poder trasladar a la demanda de mercado. Si tuviéramos, en términos matemáticos, es muy sencillo, porque lo que tengo que hacer es para cada precio sumar las cantidades. Entonces, bueno, simplemente la demanda de mercado sería sumar las ecuaciones de 1 más de 2 y lo sumo. ¿Todo el mundo? ¿Esto? Sí. Tenemos las demandas individuales. Entonces tenemos que saber cuál es la demanda del total de la sociedad, de la población o de la fila primera. Entonces, para saberlo, lo que hacemos es sumar horizontalmente las demandas. Lo que hago es, para cada precio, ver cuál es la demanda total, que va a ser la demanda del primer individuo más la demanda del segundo individuo. Eso lo hago para cada precio. Y simplemente después, uniendo los puntos, eso me ha determinado la demanda total. Aquí he dicho, para el precio de 1 se demandaban 8 cafés. Imaginemos que pongo un precio de €1,5. Lo lógico será que se demanden menos cafés, por ejemplo, 6. Entonces ya tengo el punto con €1 y con €1,5, los uno y tengo la demanda de la primera fila. Hay unas demandas individuales de cada uno de ellos que van cambiando con el precio y después la demanda de mercado. Lo voy haciendo para cada precio. Para el precio A, el consumidor 1 consume esto, el consumidor 2 demanda esto.
Luego, en total, se demandará eso. Al precio B, el consumidor 1 demanda eso, el consumidor 2 demanda eso, y en total se demandará la suma. ¿Todo el mundo? Bueno, como os había adelantado, esto lo he contado para ver ahora los desplazamientos de la curva de demanda. Cuando cambia el precio, nos desplazamos a lo largo de la curva de demanda, porque es lo que tenemos representado. Si cambia la X, me muevo en la curva de demanda. Igual que cuando teníamos pues, una parábola, y va cambiando la X, pues te vas moviendo a lo largo de la parábola, que es la X. Pero cuando cambiaban los parámetros de la parábola, cuando cambia la A o cambia la B, lo que ocurre es que la curva se mueve. La curva ya va a ser distinta, va a ser otra curva. Entonces es lo que vamos a ver aquí. Ya no cambia el precio, sino que lo que cambia es otra cosa. Y como cambias otra cosa, lo que tenemos es que vamos a estar en otra curva distinta. Porque ahora para un precio determinado, si antes demandaba esto, ahora voy a demandar más o menos, pero va a ser distinto, es otra curva distinta. ¿Se entiende la idea? Vamos a verlo y me vais diciendo. Bueno, además del precio va a haber otros factores que afectan a la curva de demanda. ¿Qué otros factores? Bueno, pues pueden hacer que afecte, que disminuya. En primer lugar, los gustos de los consumidores. En segundo lugar, las expectativas que tengan los compradores. En tercer lugar, número de compradores, renta, precio de bienes sustitutivos y precio de bienes complementarios. Salvo el caso de 3, todos afectan tanto a la demanda individual como a la demanda de mercado. Obviamente, la demanda 3 no tiene sentido que lo apliques a la demanda individual porque estás viendo una persona. Vamos a ver los gustos, que los consumidores le llaman, los economistas le llaman las preferencias. Bueno, ¿qué ocurre con las preferencias de los consumidores? Imaginemos que se incrementan las preferencias por un determinado bien o los gustos por un determinado bien. Eso significa que para un precio determinado van a estar dispuestos a demandar una cantidad mayor. Imaginemos aquí. Si para un precio determinado, por ejemplo, 8, demanda 1 y aumentan los gustos por ese bien de esa persona, entonces para un precio de 8, por ejemplo, que cada vez te gusta más el café, estás dispuesto a demandar más. Ya estás fuera de la curva. Estás en otra curva distinta. ¿De acuerdo? Si lo hicieras para cada precio, estarías en otra curva distinta. Esto lo voy a mostrar con detenimiento, pero primero os voy a contar un poco las historias. Si disminuyen los gustos por un determinado bien, lo que ocurre es que la curva de demanda, la demanda va a caer y la curva se va a desplazar a la izquierda. Por ejemplo, si se ponen de moda los pantalones de campana, la curva de demanda de pantalones se desplaza a la derecha. Si los españoles deciden tener más hijos, la curva de demanda de cunas se desplaza hacia la derecha. Las expectativas de los compradores. Bueno, la demanda va a depender de lo que los compradores creen que va a pasar con el precio. Estamos estudiando la demanda hoy. Si tú crees que el precio del bien va a subir en el futuro, estarás dispuesto a comprar más a un determinado precio hoy, porque en el futuro te va a costar más. Si crees que en el futuro va a caer el precio, estarás dispuesto a comprar a un determinado precio hoy menos que antes, porque crees que en el futuro va a ser más bajo. ¿Sí? Por ejemplo, si los consumidores creen que la demanda va a subir en el futuro, lo que ocurre es que hoy están dispuestos a pagar más.
perdón, a pagar más por una vivienda o a consumir más vivienda a un determinado precio. Luego la demanda se desplazará a la derecha. Si tú crees que el precio de algo va a bajar el año que viene, ¿qué ocurre con tu demanda este año? ¿Sube o baja? Baja, ¿no? Imaginaos que estáis pensando en compraros un coche. Imaginaos que sois ricos y estáis pensando en compraros un coche eléctrico. No tan ricos como para que no os dé igual el dinero. Fijaos, Messi, que no le da igual el dinero y es rico. Si te dicen que el año que viene el precio del coche eléctrico va a bajar mucho, ¿compras hoy más o menos coches eléctricos? Menos, esperas el año que viene. Esa es la idea. El número de compradores. Esto afecta obviamente a la demanda de mercado, a la otra es una persona, no cambia por definición. Si se incrementa el número de compradores a un determinado precio, habrá una mayor demanda de unidades. ¿Sí? Si disminuye el número de compradores, habrá una menor demanda y, por tanto, un desplazamiento a la izquierda. Por ejemplo, si ya en España un número de inmigrantes elevado, lo que ocurre es que para un determinado precio habrá una mayor cantidad de demanda, por ejemplo, de vivienda. Simplemente, aunque esas personas tengan las mismas preferencias, el hecho de que haya más personas hace que para un precio determinado haya una mayor cantidad que desean comprar los consumidores, porque el número de consumidores se ha incrementado. ¿De acuerdo? La renta. En la renta tenemos que hacer la distinción entre el bien normal y el bien inferior. El bien normal es aquel en el cual, cuando se incrementa la renta, la demanda se va a incrementar. En el bien normal, si baja la renta, la demanda disminuye. Por ejemplo, si aumenta la renta de un país, pues la curva de la demanda de coches se va a incrementar. Una de las cosas que preocupa es que en China, como China ha crecido mucho la demanda de la renta, se ha incrementado mucho la demanda de coches, tienen muchos coches y contaminan mucho. Bien inferior, al revés. Si sube la renta, cae la demanda. Si baja la renta, sube la demanda. Por ejemplo, si sube la renta de un individuo y vives pues, en un sitio como Salamanca, con un transporte público en general malo, lo que va a ocurrir es que la demanda de transporte público se reduce. Esto, claro, como os decía, pues puede depender del contexto, de la situación, etc. Pues aquí pasa eso. En México probablemente pase eso también. Si te vas a Viena, pues probablemente la subida de la renta no afecte a la demanda de transporte público apenas, o ni mismo ni afecta. ¿Por qué? Bueno, porque el transporte público es muy bueno y el coche pues no te soluciona nada. Y por último, cambios en el precio de un bien sustitutivo y de un bien complementario. El bien sustitutivo es aquel que, dos bienes sustitutivos, si al incrementarse el precio de uno, aumenta la demanda del otro. Entonces, si estamos analizando un mercado determinado y aumenta el precio de otro bien que es sustitutivo, aumenta la demanda del que estemos analizando. Si baja, cae la demanda del que estemos analizando. Por ejemplo, si estamos analizando el mercado de viajes en avión y sube el precio del tren, lo que va a ocurrir es que aumenta la demanda de viajes en avión, con lo cual la demanda de viajes en avión se va a incrementar a la derecha, se va a mover a la derecha. Aquí, por ejemplo, aquí estaría, si estos son los viajes de avión, aquí estaría el precio del avión y aquí estaría el precio del tren, fuera de la X. Por eso es otra curva ya distinta. Aunque el precio no cambie, la demanda de la gente sí cambia. Esa es la idea.
Imaginaos que tú preguntas a una persona, bueno, de Madrid a Barcelona, ¿cuántas veces irías al año? Si el precio es de 50 euros por billete de avión. Y te dice, bueno, iría 10 veces. Y le dicen luego, ¿y si el precio del billete de tren pasa de 60 euros a 10 euros, cuántas veces irías en avión si el avión sigue costando 50 euros? Y dice, pues muchísimas menos, porque iría en tren. ¿Se entiende la idea? Bien complementario. Como hemos dicho, dos bienes son complementarios si al subir el precio de uno disminuye la demanda del otro, porque los consumes conjuntamente. Entonces, si sube el precio de un bien complementario, el bien que estemos estudiando reduce su demanda. Si baja el precio de un bien complementario, el bien que estemos estudiando aumenta su demanda. Si estamos estudiando el mercado de la gasolina, lo que ocurre es que aumenta el precio de los coches, disminuye la demanda de gasolina. Ahora mismo, pues hay varios motivos por el que puede que el precio de los coches de combustión esté cayendo, pero uno de ellos es porque sabemos que el precio del diésel aumenta porque se ponen más impuestos. Otro de ellos es porque como eh, este país es como es, pues, pues las cosas pueden cambiar rápidamente. Por ejemplo, cuando yo me compré el coche hace 10 años, más o menos, los coches diésel tenían bonificaciones a la compra. Había una crisis económica y había bonificaciones a la compra. Porque el dióxido de carbono no preocupaba mucho, lo que preocupaba es el monóxido de nitrógeno. Creo que monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno. Y entonces tenía subvenciones como que era verde, ¿no? Ahora mismo, si tú te vas a comprar un coche, pues yo no sabría qué hacer ahora mismo. Porque los coches eléctricos son caros, además. Pero, pero claro, un coche de combustión, yo qué sé, Pedro Sánchez se puede levantar un día y decir 2030 se acaba, no 2040, después cambia, ¿no? O sea, todo puede cambiar de un día para otro. Entonces, entonces, pues ahí sería más complicado. Pero bueno, una de las razones por la que está aumentando, por la que está disminuyendo la demanda de los coches puede ser por la subida del precio de los carburantes fósiles. Y lo mismo también, porque hay un bien sustitutivo, que son los coches eléctricos, que está bajando el precio, que sea poco. Bueno, vamos a ver aquí en acción esto, por ejemplo, con la renta, pero con cualquier otro caso sería igual. Al aumentar la renta del consumidor, lo que significa es que para cualquier nivel de precios vas a demandar más. La curva de demanda se va a desplazar a la derecha. ¿Os acordáis cuando os había preguntado la demanda de cafés? Bueno, pues ahora el tema sería que una vez que os he preguntado la demanda de cafés, imaginemos que la renta de todos vosotros se multiplica por 10. Y ahora, para cada precio que hay, para el precio de 1 y para el precio de 1,5, vuestra demanda va a cambiar. Entonces, cuando la dibuje, ya es otra demanda distinta. Esa es la idea. Entonces, supongamos que para el precio de 8, antes preguntabas y la cantidad demandada era 1. Ahora, para el precio de 8, como ha crecido su renta, demanda más, demanda 2. Para el precio de 6, antes demandaba 2 y ahora 3. Para el precio de 4, antes 3 y ahora 4. Para el precio de 2, antes 4 y ahora 5. Está ya fuera de la curva de demanda que tenía. Entonces tengo una nueva curva de demanda que se ha desplazado hacia la derecha, porque están cambiando cosas que no son el precio, que es lo que está representado ahí. No está cambiando la X, sino que está cambiando otras cosas. Y es otra curva, entonces. ¿Se entiende esto? Diferencia entre desplazamiento a lo largo de la curva, como lo que estoy representando es el precio frente a la cantidad, y lo que cambia es el precio, me desplazo en lo que tengo dibujado. Si cambio otra cosa distinta a lo que tengo dibujado, es otro dibujo.
Bueno, aquí lo tendríamos todo resumido. Tendremos una demanda Y y cómo cambia, cómo se mueve hacia arriba y hacia abajo. Se incrementará si aumentan los gustos por un bien o servicio, los compradores tienen expectativa de que el bien suba en el futuro, se incrementa el número de compradores, se incrementa la renta, si es un bien normal, baja la renta, si es un bien inferior, se incrementa en el precio de bienes sustitutivos o disminuye el precio de bienes complementarios. Al revés, la demanda se desplazará a la izquierda, es decir, para cada precio se demandará menos. Si disminuyen los gustos por un bien, por ejemplo, porque pasa de moda, si los compradores creen que va a bajar en el futuro, porque entonces la gente esperará, si cae el número de compradores, si la renta disminuye porque es y es un bien normal, si la renta aumenta y es un bien inferior, si baja el precio de los bienes sustitutivos o si aumenta el precio de los bienes complementarios. Entonces ahí tenéis resumidos todos los movimientos de la curva E. Entonces lo que vamos a hacer después es hacer lo mismo con la oferta. Y si el mercado es perfectamente competitivo, vamos a tener ya herramientas para, por un lado, entender cosas que pasan en la realidad y por otro lado, también, pues, quizá para predecir, no con mucha exactitud, pero que nos pueden ayudar a saber los efectos esperados que puede tener una política determinada. Esta sería la idea. Claro, muchos mercados no van a ser perfectamente competitivos, entonces en esos tendremos que utilizar otras herramientas distintas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, aquí está resumido lo que os he contado, todos los casos. Bueno, pasamos a la oferta. Vamos a ver en primer lugar la intuición. Vamos a verlo en el mismo orden y después los factores por los cuales la oferta puede cambiar. Bueno, ¿cuál es la intuición? La definición es que la curva de oferta es la cantidad máxima que está dispuesta a ofrecer un productor de un bien para cada precio del bien. Hay también un concepto que se llama ley de la oferta, que lo que dice es que la relación entre el precio y la cantidad ofertada es creciente. Es decir, que cuanto mayor sea el precio, mayor es la cantidad que está dispuesta a ofrecer un productor determinado. Esa es la idea. Esta intuitivamente se entiende a veces peor. Bueno, supongamos que tenemos un productor y entonces le dicen, bueno, si el precio es 10, ¿cuánto estás dispuesto a vender como máximo? Y dice, 1. Si el precio es 15, está dispuesto a vender 2. Si el precio es 20, está dispuesto a vender 3. Entonces, a medida que se incrementa el precio, la cantidad ofertada, la cantidad máxima que desea vender a ese precio, disminuye. ¿Por qué ocurre esto? He aquí la intuición. Y seguramente si os lo pregunto, pues no se os ocurriría. Dirás, no, es que si le ofrece más, produce más. Ya, eso es lo que te estoy preguntando, que por qué ocurre eso. Bueno, pues básicamente es porque en el corto plazo, fundamentalmente, el coste adicional de producir cada unidad se incrementa. A medida que produces más, cada unidad extra te cuesta más producir. Vamos a ver por qué. Entonces, el productor va a exigir que lo que le tienen que pagar por una unidad adicional sea cada vez más alto para cubrir los costes. Esa es la idea. Si consumir una unidad, por ejemplo, si producir una unidad le cuesta 10 euros, entonces lo mínimo que va a exigir por una unidad es 10 euros. Si producir una unidad adicional le cuesta 15 euros, entonces para vender 2 unidades le tienes que ofrecer 15 euros. Si tú le dices 15, te dice sí, vendo 2. La primera y la segunda. Si para producir una unidad adicional, la tercera, al tipo le cuesta 20 euros, para vender 3 unidades te va a exigir 20 euros. De tal manera que si tú le ofreces 20, te vende la primera, la segunda y la tercera. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver la relación. Podemos representarlo gráficamente.
de nuevo lo que representamos es precio frente a cantidad, que sería la función inversa de oferta. Supongamos que tenemos una oferta dada por esta tabla, al precio de 0, demanda oferta 0, al precio de 1, oferta 2, al precio de 2, oferta 4, al precio de 3, oferta 6, al precio de 4, oferta 8. Simplemente las unimos y tendríamos la curva de oferta. Desplazamientos a lo largo de la curva. Ahora explicaré por qué cada vez le cuesta más. Pero antes vamos a ver esto que lo tenemos recién. ¿Qué ocurre si cambia el precio? Pues si el precio pasa de 1 a 2, pues pasa de demandar 2 a demandar 4. Es decir, pasas de aquí a aquí. Si el precio pasa de 4 a 3, pasas de este punto a este. Te desplazas a lo largo de la curva. En el gráfico estoy representando el precio del bien, la cantidad del bien. Luego, si lo que cambia es el precio, simplemente voy a otra cantidad en la misma representación gráfica. Si cambia otra cosa que no es el precio del bien, pues lo que va a ocurrir es que es otra curva distinta y la curva se va a desplazar. ¿Entendéis esto? Como con la demanda. Desplazamiento a lo largo de la curva, desplazamiento de la curva, si cambian otras cosas. ¿A alguien se le ocurre por qué, o si tiene sentido, que producir una unidad adicional sea cada vez más caro? Pues, sí, tiene que ver con eso. Para producir, si alguien quería comentar otra más. Tiene que ver con eso, sí. Depende de la tecnología y demás. Pero bueno, normalmente para producir se utilizan dos factores de producción y una tecnología. La tecnología suponemos que es fija. Y para producir normalmente se utiliza o se pueden agrupar la tecnología en capital, que son bienes físicos que se utilizan para producir otros bienes físicos, no sean a veces no físicos, la educación puede ser y algunas cosas, bueno, y trabajo. En el corto plazo, lo que suponemos es que algún factor es fijo, que no cambia en el corto plazo. Entonces, típicamente lo que solemos suponer es que en el corto plazo el capital es fijo. Tú tienes una empresa y las máquinas que tiene la empresa es un número de máquinas en el corto plazo fijo o local. Y lo que tú puedes es a corto plazo variar el otro factor, que es el trabajo, número de trabajadores u horas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Existe lo que se llama los rendimientos decrecientes del trabajo o el rendimiento decreciente de los factores, o productividad marginal de los factores. ¿Qué significa? Lo que significa es que cada trabajador adicional incrementa la producción, pero la incrementa cada vez menos. ¿Por qué la incrementa cada vez menos? Pues la incrementa cada vez menos, y este es el punto clave, porque el número de máquinas está fijo. Entonces, a lo mejor no al principio del todo, pero enseguida va a llegar un momento en el que a medida que incremento el número de trabajadores, la producción adicional va creciendo, pero cada vez más despacio. Si el precio al que se vende el bien es el mismo, eso significa, y el salario es el mismo, si es competitivo, el mercado, lo que significa es que lo que me cuesta producir cada unidad de bien adicional es cada vez más caro. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenéis una cafetería con una máquina de café y tienes allí trabajando pues un trabajador y ese camarero pues produce qué sé, 50 cafés a la hora o una cosa por el estilo. Metes un segundo camarero. A lo mejor, pues bueno, pues lo que ocurre es que al principio se distribuyen bien el trabajo y ahora son capaces, el segundo camarero incrementa la producción en 60 cafés a la hora. Vamos a suponer que ya van 4 camareros. Y metes un quinto camarero. Va a llegar un momento, que posiblemente más pronto que tarde, porque solo hay una máquina de café,
en el cual los tipos se estorben. O cada vez la ganancia adicional de meter un camarero sea cada vez más pequeña. Solo hay una máquina de café. Probablemente pues puede uno estar fregando platos, puede uno estar haciendo otra cosa. Pero el incremento de la producción del número de cafés al meter más trabajo es cada vez más pequeño. Y a los trabajadores les tienes que pagar todos igual, porque todos hacen el mismo trabajo y hay un salario para los camareros en el mercado de trabajo. Y el precio del café es el mismo, porque es un precio competitivo. Tú tienes que competir con las otras cafeterías del barrio. Con lo cual, a medida que se incrementa la producción, cada café, el coste de producirlo es cada vez más caro. Para producir más cafés, tienes que meter más trabajadores. Y cada trabajador incrementa el número de cafés cada vez menos. Y a todos le tengo que pagar igual. Luego, cada café cada vez me resulta más caro producirlo. Luego, para producir más cafés y contratar más gente, lo haré solo si el precio es cada vez más alto. ¿Se entiende la lógica? ¿Sí? No, esto no he entendido muy bien. Esto tiene que ver con que esto tiene que ver eh, con que hay un número de cafeteras, de máquinas de café fijas. No sé a qué te refieres con el Starbucks, supongo que te refieres a la gente que va a tomar un café en Starbucks porque es caro con el portátil Apple. Eh, entonces, en prácticamente cualquier proceso de producción, en el corto plazo se observarían rendimientos decrecientes. Producir una unidad adicional es cada vez más caro porque tengo las máquinas fijas. En el largo plazo, el año que viene, ya puedo aumentar y puedo alquilar otro local o puedo comprar otra máquina de café. Pero en el corto plazo no. Y en el corto plazo, como tengo un factor fijo, el otro, su productividad marginal, lo que se incrementa la producción del bien que produce por cada trabajador adicional es cada vez más pequeño. Luego, lo que me cuesta producir cada unidad adicional de bien es cada vez más caro. Luego, solo estaré dispuesto a ofrecer una mayor cantidad si el precio está subiendo. Por eso la oferta es crítica. ¿Sí? Bueno, comento un par de bobadas y terminamos. La oferta de mercado, pues como antes, se obtiene sumando horizontalmente las curvas de oferta individuales. Si os pregunto a vosotros por cuánto estaréis dispuestos a trabajar repartiendo publicidad, ¿cuántas horas? Os lo pregunto a cada uno de vosotros, os digo, bueno, a 20 euros la hora, ¿cuántas horas a la semana estaréis dispuestos a trabajar repartiendo publicidad? A 30 euros la hora, ¿cuánto estaréis dispuestos a trabajar produciendo publicidad? Y me sale una demanda individual de cada uno. Lo que hago después para saber la demanda de mercado es a 20 euros la hora, sumo todas las horas de clase, a 30 euros la hora, sumo todas las horas que deseáis ofertar en el mercado de trabajo. O, por ejemplo, cultiváis marihuana en vuestra casa, que va a ser legal. Bueno, ahora mismo es un limbo. Puedes cultivar marihuana en tu casa para consumo propio. Una prima de mi madre venía a casa, ¡ay, tus hijos no tienen marihuana! Mi madre no sabía ni de qué estaba hablando. Pues no, ¿no? Bueno, allí sí, ¿no? En casa de los primos sí. Bueno, y allá a fumar todos. Bueno, pues el caso es, si tenéis plantas de marihuana en casa, pues sería, yo no tengo ni idea de lo que vale, tengo ni la más remota idea. ¿Cuánto vale? Ni sé cómo se ve. Bueno, al gramo. Sí, pero supongad que vosotros la tenéis en casa. ¿Y a cuánto cuesta el gramo, más o menos?
Me hizo gracia un tweet que vi, porque salía ahora lo de la legalización de la marihuana. Y sí, y decía alguien, por fin habla de un tema que domine. No sé quién era la persona que hablaba. Yo no tengo, y el gramo es que no tengo ni idea. 5, vale, pues ya está. Suponed que todos tenéis plantas de marihuana en vuestra casa. Y yo os digo, a 5 euros, ¿cuánto estaríais dispuesto a vender? Sumo las cantidades y me da un punto. Y a 10 euros, ¿cuánto estaréis dispuesto a vender? Y me da otro punto, más alto. Y a 15 euros, y así tendría la oferta de mercado. Cada uno ofrece una cosa y simplemente para cada precio, para 5 euros, sumo lo que ofrece cada una de vosotros. Para 10 euros, sumo lo que ofrece cada una de vosotros. Y tendría la oferta. Aquí, por ejemplo, estaría la oferta de marihuana del individuo 1 y aquí la oferta de marihuana del individuo 2. Entonces, si estos son 5 euros, al precio de 5 euros, el primer individuo estaría dispuesto a vender esta cantidad y el segundo es. Al precio de 10, estaré dispuesto a vender esto y a vender esto. Entonces, si quiero ver la demanda de mercado, al precio de PA, estaría dispuesto a vender esto, esto, luego simplemente lo que tengo que hacer es la suma. Esto más esto. En este caso, al precio B, el individuo 1 está dispuesto a vender esto, el individuo 2 esto lo sumo a esto y tengo el total. Los uno y tengo la oferta de mercado. Estoy sumando horizontalmente las curvas de oferta. ¿Todo el mundo? Pues aquí lo dejamos. ¿Dudas, preguntas, alguien?